Vamos a estar leyendo el capítulo 3. Vamos a estar leyendo versículos del 1 al 10. Vamos a esperar a que los niños salgan, los jóvenes salgan, para poder leer. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era un sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Jareb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo se oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar asiento. Oremos. Señor Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables. Tu pueblo está aquí presente, Señor, hambriento de escuchar tu voz, hambriento de recibir tu enseñanza en el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que estés con nosotros y que me guíes en lo que tú quieres decirle a tu pueblo, Padre. De tal manera que ellos puedan recibir la enseñanza y sean transformados, Señor, completamente. Te pido esto, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, yo quiero empezar contándoles para este mensaje acerca de Blaise Pascal. ¿Quién se acuerda de Blaise Pascal? ¿Alguien? Richard, obviamente. Muy bien, aquí también tenemos Mildred. Exactamente. Blaise Pascal es un francés que nació en el año 1623. 1623, en el siglo XVII, francés. Él nació de una familia que creía en Dios, o sea, una familia cristiana. Y era absolutamente genio. Blaise Pascal era un genio. Se convirtió rápidamente a sus 15 años, una persona muy famosa que llegó a ser considerado uno de los mejores matemáticos, físicos y también filósofos. A la edad de 15 años, él diseñó la primera calculadora, que justo logré conseguir una foto para mostrarles a ustedes de una calculadora. Es una calculadora manual que permitía sumar y restar. Se llamaba la Pascualina. Y también Pascal fue uno de los que creó creó la teoría del triángulo de Pascal. ¿Se acuerdan de sus clases de álgebra? Bueno, el triángulo de Pascal es utilizado para resolver los binomios y los trinomios. Excelente, me acuerdo muy bien de este triángulo porque nos ayuda a resolver esas ecuaciones. Adicionalmente también trabajó en la teoría de la probabilidad. Era un genio, fue un genio y también era una persona que creía en el Señor. Sin embargo, precisamente por ser tan genio, precisamente por tener esa capacidad mental tan alta, él tenía
tenía, digamos, un conflicto de cierta manera para poder entender las cosas espirituales. Las preguntas que tú y yo nos hacemos, quizás incluso siendo cristianos y quizás creyendo en el Señor, a veces entran dudas. Entran dudas acerca de la vida después de la muerte. Entran dudas acerca de la resurrección, y es posible que tengamos esas dudas como parte de nuestro proceso, de nuestro caminar cristiano. Tenemos esas dudas, y él precisamente trataba de resolver todas esas dudas desde un punto de vista racional, lo cual es imposible hacerlo. Pero él tenía ese conflicto. ¿Cómo puedo yo quizás expresar en una ecuación matemática quién es Dios? Quizás pensaba en ese tipo de preguntas. De una u otra manera, que es justo lo que vamos a estar hablando en las series, entraba en un desierto espiritual, buscando respuestas sin poderlas encontrar, buscando respuestas intelectuales a algo que no podemos nosotros responder con nuestra capacidad mental. Así que él, a pesar de que oraba en su cuarto, él, a pesar de que tenía esos momentos de silencio, duró mucho tiempo, y solo hasta que cumplió los 30 años tuvo un encuentro con el Señor que es fascinante. Ocurrió en la noche del 23 de noviembre de 1654, cuando él estaba orando. Tuvo una experiencia espiritual tan profunda que llegó a escribir lo que les voy a leer ahora en un pedazo de tela y lo pegó en su abrigo, de tal manera, en la parte de atrás del abrigo, de tal manera que cada vez que se ponía el abrigo, él podía leer lo que había escrito y lo que había tenido como experiencia espiritual ese día. Nadie lo supo, no se lo contó a nadie. Solo después de que Pascal muere y fallece, cuando sus familiares toman las pertenencias que él tenía, se dieron cuenta que no solamente en un abrigo, sino en varios abrigos estaba escrito la misma leyenda que les voy a leer. Él escribió: el año de gracia 1654, lunes 23 de noviembre, de las 10:30 de la noche hasta las 12:30. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y sabios. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz. Tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo excepto de Dios. No se encuentra sino por los caminos enseñados en el Evangelio. Grandeza del alma humana, gozo, gozo, lágrimas de gozo. Me alejé de él, lo huí, lo negué, lo crucifiqué, que nunca me aparte de él, que nunca me separe de él eternamente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel a quien enviaste, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Eso escribió. Su vida cambió totalmente, su vida cambió absolutamente. Se dedicó de ahí en adelante a solo escribir sobre la fe. Se dedicó a escribir sobre cómo debemos de seguir a Jesucristo y cómo nosotros podemos entender que la fe también se puede explicar de una manera racional. Entendió que la fe la podemos llegar a adaptar en nuestra mente y entender en nuestra mente y en nuestro corazón. Y solo para terminar, él escribió uno de sus legados más importantes que se llama La apuesta de Pascal. Y él le dice a todas las personas: si crees en Dios y Él existe, ganas todo. Si crees y no existe, no pierdes nada. Pero si no crees y Él existe, lo pierdes todo. La apuesta de Pascal, precisamente para dar a entender a todas las personas la importancia de tener fe en el Señor. Su vida cambió completamente, hubo fuego en su vida. Hoy estamos iniciando una serie llamada Desierto. Y es precisamente esto, me llegó el espíritu de hablar de Pascal, porque él sufrió, como lo comenté anteriormente, un desierto espiritual, buscando respuestas sin poder entender y recibirlas, buscando respuestas sin poderlas recibir. Así que durante las próximas 5 semanas, hasta cuando tuvo el encuentro con el Señor, en las próximas 5 semanas vamos a entender que el desierto, a pesar de que tú hablas del desierto y entendemos el desierto como algo que no quisiéramos pasar por el desierto porque es demasiado árido, no hay vegetación,
las temperaturas suben durante el día y bajan demasiado durante la noche. No queremos estar en un desierto. No, por lo menos yo no quisiera vivir en un desierto. Yo no quisiera pasar por esos desiertos. Pero lo que ocurre con toda certeza es que en tu caminar cristiano vas a tener esas fases y esos periodos de desiertos espirituales. Y quiero que entiendas que el desierto no es un castigo, y es parte de lo que la serie nos va a enseñar. No es un castigo, sino es una plataforma para algo grande que va a venir, para algo grande que el Señor va a trabajar, para algo como le ocurrió a Pascal, que encontró y tuvo un encuentro con el Señor. Luego, este primer mensaje lo estoy llamando Dios te encuentra en el desierto. Y qué mejor aprender y recordar la historia de Moisés, que estoy seguro la mayoría de ustedes la conocen. Moisés fue el primer gran líder del pueblo de Israel. Por supuesto está Abraham, está Jacob, está Isaac, pero Moisés fue el líder del pueblo de Israel. Y lo encontramos en los libros del Antiguo Testamento, como lo leímos en este momento en Éxodo, pero también está en Levíticos, está en Números, está en Deuteronomio. En esos 4 libros puedes encontrar y entender la vida de Moisés, cómo lideró a su pueblo y cómo lo sacó de la esclavitud. Para comentarles quién era Moisés, Moisés nació de 2 padres que eran levitas, es decir, de la tribu de Leví. Él conocía la promesa de Dios a Abraham, a Jacob, a Isaac. Él conocía esas promesas porque las habías escuchado muy seguramente de sus padres, que eran levitas. Y Moisés nació en un momento en el cual, nació en Egipto, en el cual el faraón egipcio en esa época, vio a los israelitas que estaban creciendo en número bastante, que tuvo miedo de ese pueblo y dio la orden de que todo niño que naciera varón, acuérdense, tenía que ser eliminado. Le dijo a las parteras: cada vez que nazca un niño hebreo, es decir, israelita, que sea varón, mátenlo. Porque tenía miedo que el pueblo israelita continuara creciendo y creciendo y creciendo y fuera una amenaza para los egipcios y tuvieran mucho poder. Moisés nace en esa época. Su mamá logró mantener la vida de Moisés como bebé durante un tiempo. Las escrituras no dicen cuánto, pero logró mantenerlo escondido hasta que ya llegó un momento que no lo pudo hacer. Así que tomó al niño, acuérdense, y lo colocó en una canasta con brea para que flotara la canasta, y colocó al bebé de tal manera que cuando seguía la corriente del río Nilo iba a llegar justo donde la hija del faraón se bañaba normalmente todos los días. Todo lo hizo, y quizás con provisión divina planeó esto, y así fue como ocurrió. Colocó el niño y efectivamente a través de la corriente, cuando el bebé llegaba justo donde estaba bañándose la hija del faraón, vio el bebé, vio la canasta, lo tomó, y ahí estaba también un familiar de la mamá de Moisés, que le dice: si quieres yo llamo a la nodriza. Y finalmente hay un encuentro con la mamá, y la mamá todavía puede criar a Moisés. Y la hija del faraón decide criar a Moisés en la casa del faraón. Así que Moisés, siendo hebreo, siendo hebreo, fue criado en la casa del faraón, con todas las ventajas que debió haber sido: recibir la mejor educación, recibir la mejor comida, recibir los mejores, probablemente las venidas que tenía que recibir como hijo adoptivo del faraón. En todo caso, Moisés, quiero que lo entiendas, Moisés muy adentro sabía las promesas del Dios de Abraham, de que el pueblo de Dios iba a vivir en la tierra prometida. Sabía que tarde que temprano esa promesa se tenía que cumplir. Y quizás Moisés dijo: voy a trabajar en eso. Quizás Moisés dijo: voy a hacerlo a mi manera, por la fuerza, y quizás con mi estatus voy a tratar de liberar al pueblo de Israel. Quizás fue una de las ideas que él tuvo, porque el hecho es que las escrituras dicen que una vez que él salió y estaba a la luz del día, vio un Egipto que le estaba pegando a un hebreo. Y en ese momento perdió la compostura y mató al Egipto, a la persona, a ese Egipto.
Y las personas se dieron cuenta, otros se dieron cuenta y le dijeron al faraón y el faraón dijo, muerte para Moisés. Así que Moisés no tuvo otra escapatoria, no tuvo otra manera de poder resolver y salvar su vida, que a sus 40 años él tenía 40 años cuando Moisés decide irse al desierto en Madián, que lo hagamos de las escrituras. Allá se convierte en un pastor de ovejas. Se convierte en esa época, la posición de pastor es quizás una de las más bajas y tuvo que hacerlo porque de alguna u otra manera fue la única manera que pudo llegar a sobrevivir. Imagínense el cambio que tuvo la vida de Moisés. Después de haber disfrutado todos los beneficios de ser el hijo del faraón adoptado, a llegar a ser un pastor lejos de su tierra, casi hice el cálculo, casi 800 kilómetros de distancia entre donde se encontraba en Egipto, posiblemente en Maidán, completamente lejos, completamente apartado. Y quizás tú también has sufrido lo que Moisés sufrió, que entras en un desierto y quizás tú en este momento estás pasando por un desierto espiritual y quizás físico. Quizás perdiste tu trabajo y alguien te ha dicho, lo siento, no puedes trabajar más acá, tienes que buscar otro trabajo. Quizás has experimentado un divorcio, quizás has experimentado la separación con tus familiares, quizás te dijeron una enfermedad que tienes y que tienes que entrar a un proceso de salud. Quizás recibiste una mala noticia desde tu país de alguien que está enfermo y tú preguntas por qué está ocurriendo esto. Entras en un desierto espiritual, como Moisés que decía, ¿por qué? Moisés seguramente sentía el deseo de salvar a su pueblo, trató de hacerlo y le salió absolutamente todo mal. Su plan se vino abajo, terminó en un desierto, terminó abandonado prácticamente del Señor sin escuchar su voz. O quizás tú viniste a este país y como Moisés estás pensando, ¿por qué no tengo la misma posición y por qué no puedo llevar a cabo lo mismo que yo hacía en mi país? Y ahora tengo que hacer una cosa totalmente diferente y reinventarme en este país, incluso aprender un idioma diferente para poder sobrevivir. Quizás te preguntas esto y te preguntas el por qué. Vemos al desierto quizás como algo muy malo, como un castigo. Pero yo quiero que entiendas que el desierto también puede ser la plataforma para algo más grande para ti. Para que tú tengas un encuentro con el Señor vivo, fuego en ti, para que tu vida sea completamente transformada. Quizás el Señor permitió que todo esto ocurriera, todo este desierto que tú estás viviendo para que tú tengas ese encuentro con Él, que es exactamente lo que le pasó a Moisés. Que solo cuando lo llevó al desierto, a la soledad y al silencio, siendo un pastor, él se encontró vivo con el Dios verdadero, que es exactamente lo que le pasó. Vamos a volver a leer los versos 2 y 3. Cuando Moisés deja un momento de estar con sus ovejas y dice, y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Note que Moisés nos notó que esa zarza se consumía. Perdóname, la zarza tenía fuego, pero que no se consumía. Ahí hubo algo que le llamó la atención. Ahí hubo algo que no pudo entender con su razonamiento intelectual. Dijo, pero ¿por qué no se consume? Y quiero decirles que cuando hice un análisis, efectivamente muchos teólogos dicen que en esa época habían también fuego en el desierto. ¿Por qué? Porque probablemente un rayo pudo haber llegado a la zarza y la zarza estaba tan seca que hubo fuego. O pudo haber sido también que un pastor dejó fuego preparando sus alimentos y la zarza se prendió. Pero lo que no podía entender Moisés es cómo permanece la zarza sin consumirse. Voy a acercarme. Cuando un pastor deja sus ovejas significa que hay algo extraordinario ha ocurrido para él ir a hacerlo. Quiero que entiendas que él te llama de esa manera, de una manera muy sutil.
Es en el silencio, es en la soledad, exactamente como Pascal, que estaba leyendo las escrituras. No sabemos qué pasó con Pascal. Específicamente sabemos que estaba en silencio, 10:30 de la noche, quizás orando. Moisés también, quizás buscando respuestas, pero vio algo extraordinario que no pudo entenderlo y decide ir allá. Él se mueve, él cambia su dirección y va a la zarza, va directamente. Y allí sí nos llama el Señor. Tú te encuentras con una zarza ardiente. Tú te encuentras con una zarza ardiente y esa zarza ardiente va a hablarte y te va a decir: Moisés, Moisés, con tu nombre privado, con tu nombre, te va a llamar. Ven, quiero tener una relación contigo. Te vas a encontrar con una zarza ardiente. Pero es nuestra labor también colocar atención y estar abiertos a ese llamado, como en el caso de Moisés. Yo quiero compartir el testimonio de una persona que tomó clases, ha tomado clases de ISL acá en la iglesia. Porque es que las zarzas ardientes ocurren quizás con varias formas, pueden ocurrir con varias formas. Quizás un sermón como este mensaje, quizás un libro que estás leyendo, quizás una experiencia como un estudiante de ISL que empezó a venir aquí a las clases de ISL y empezó a sentir algo extraordinario. Como tantos voluntarios, 38 voluntarios todos los martes viniendo acá a dictar inglés, y siento el amor de estas personas sacrificando su tiempo para enseñarme. Esto no tiene razonamiento. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con esta gente que está enseñando sin ningún tipo de compensación? Pastor, yo quiero hablar con usted, tomémonos un café. Yo me acuerdo que la primera vez me entregó su tarjeta y no le puse atención porque pensé que me estaba vendiendo algo. Después tengo que explicarle a esa persona, y después me volvió a decir: yo quiero tener una conversación. Y efectivamente lo entendí y fui y nos tomamos una conversación y empezamos a hablar. Y le dije: mira, es el Señor. Esos profesores son cristianos, tienen fuego en su vida, tienen el Espíritu Santo, quieren servir sin compensación. Nadie les paga, absolutamente nadie les paga. Quieren hacer devocionales para que conozcan el Dios verdadero y para que tú también camines con Él. Y lo que pasó fue algo extraordinario, porque empezamos a hablar y tomar el curso de cimientos y estuvimos juntos teniendo también nuestros encuentros. Finalmente se bautiza aquí en la iglesia. Su hijo se bautiza también en la iglesia. Una transformación completa que incluso yo quiero servir, y efectivamente está sirviendo aquí en la iglesia. Tuvo su zarza ardiente porque puso atención a algo tan sencillo como una clase de ISL. Tan sencillo como una clase de ISL. Justo el martes, otro caso, el martes pasado, mi hijo se va a casar, como algunos de ustedes saben, y él está en nuestra casa. Él vive por ahora en el segundo piso de nuestra casa y trabaja en el segundo piso, y su cuarto está en el segundo piso, por supuesto, y tiene la ventana justo donde pasan los carros, fuera pues, digamos, a la calle. El hecho es que como 2 o 3 ocasiones nos dice en la mañana: estoy molesto, papi y mami, estoy molesto. Y chacha, Clarita, estoy molesto porque hay un pájaro que me levanta a las 5:30 de la mañana, a 6 de la mañana. Hay un pájaro que se coloca justo al lado de la ventana y está haciendo ruido, y tanto ruido hace que me despierta. 5:30 de la mañana, 5:45, 6 de la mañana. Fueron 3 días seguidos, hasta que llegó el martes de la semana pasada y nos dijo: ese pájaro era Dios llamándome para que yo tuviera un tiempo con Él. Y efectivamente sintió esa zarza, una zarza ardiente. Sintió el llamado de levantarse. Ok, Señor, eres tú el que me quiere que yo me levante a estar un tiempo contigo. Lo voy a hacer. Y efectivamente oró. Efectivamente tomó la Biblia. Yo algo muy profundo para él. Dice: el Señor me habló hoy, papi. El Señor me habló hoy. El pájaro no lo ha vuelto a molestar. El Señor habló hoy. Exactamente, la zarza ardiente, pero requiere de nosotros la capacidad de poder identificarlo. Notemos después como en Moisés, en el versículo 4 y 5, continúa la historia. Dice, en el versículo 4 y 5, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y no tenés, es Moisés,
Moisés, doble vez. En hebreo, cuando ustedes lean en la Biblia, vean 2 veces la palabra que llama con nombre propio 2 veces, como en el caso de Jesús, que le dice: Simón, Simón, no te dejes, te está zarandeando el diablo, te está zarandeando Satanás. O Jesús que le dice: Marta, Marta. O el mismo Jesús cuando llega y está bajando y dice: Jerusalén, Jerusalén, está bajando para llegar a la última celebración de la Pascua. Cuando leemos en hebreo 2 veces la misma palabra, significa que tiene profundidad, significa que tiene un llamado mucho más fuerte, muy especial, es algo más profundo. Aquí le está diciendo: Moisés, Moisés, doblemente, pon atención, te estoy llamando, quiero tener una conversación contigo, quiero que tú y yo tengamos una conversación que sea íntima. Estoy buscándote, te he venido buscando todo el tiempo. He colocado zarzas ardientes múltiples veces, pero tú las has ignorado. Yo quiero que entiendas que Moisés no dijo ese día, ni pensó ese día: me voy a levantar, voy a dejar las ovejas un día, hoy las voy a dejar porque voy a tener un encuentro con el Señor para que me explique por qué motivo tuve que salir de Egipto. No, él no se levantó pensando en eso. Él sencillamente tuvo un encuentro con esa zarza y le puso atención a esa zarza en medio del silencio en el desierto, en medio de la soledad del desierto. Se dio cuenta que Dios le estaba hablando y lo estaba llamando, lo estaba llamando. Y así es para ti. Te aseguro que te ha colocado múltiples zarzas ardientes y quizás no has colocado la atención que deberías haber colocado, pero nunca es tarde para escuchar su palabra, para decirte que Él quiere tener una relación contigo íntima, completamente íntima, que te llegue al corazón y te transforme completamente. Porque lo que ocurre precisamente es el fuego. Quiero que entiendas que el fuego estaba allí. Dios se representa con fuego. Tú puedes con tu dedo, estaba pensando en esto, tú puedes con tu dedo pasar tu dedo sobre, digamos, meter tu dedo en el agua, meter tu dedo en arena, en algún otro tipo de superficie, y no te pasa pues nada, sencillamente sientes algo en tu dedo, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo pasas sobre una vela como esta? ¿Qué pasa si lo pasas sobre el fuego? Te quemas. Dios se representa en el fuego, es poder y es santo. Cuando Él le dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, es porque el fuego representa a Dios. No nos podemos acercar a Él en nuestro estado pecaminoso, no lo podemos hacer, no hay forma. La única forma es aceptando y entendiendo lo que hizo Jesucristo. Y por eso es el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué le dijo Dios a su pueblo constantemente? Para que tú tengas una relación conmigo, tú tienes que conseguir un animal. Y ese animal va a representar tus pecados y tú lo vas a colocar en el fuego, en el templo. Y ese animal se va a consumir. Ese animal va a representarte a ti por los pecados que tú has cometido. Y solo cuando se consuma ese animal que fue tu sustituto, tú y yo podemos tener una relación. Así vivió el pueblo de Egipto por muchos, pero muchos años. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, esas son las buenas noticias que estamos viendo. Gloria a Dios que estamos viviendo. Cuando Jesucristo decide venir, como lo dijo acá: yo vine y se le apareció a Moisés porque mi pueblo está sufriendo. Él vino también, su hijo vino porque se dio cuenta lo que estamos sufriendo, caminando en oscuridad. Vino y se hizo ese cordero perfecto y pasó por el fuego. Jesucristo pasó por el fuego, se consumió como un sustituto tuyo y mío por todos los pecados que hemos cometido y por todos los pecados que vamos a cometer en el futuro. Y por ese motivo somos limpios y estamos limpios. Estamos sin ninguna opresión del pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado. Tenemos la posibilidad de tener al Señor, y eso es lo que ocurre. Y voy a leer en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, para que tú entiendas lo que ocurre cuando tú colocas la fe en Jesucristo y lo aceptas y te das cuenta de lo que Él hizo por ti.
En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: su divino poder, es decir, el poder del Señor, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Lleguen a tener parte de la naturaleza divina. En otras palabras, ¿saben qué? Que tú te conviertas en una zarza ardiente. Porque cuando entiendes lo que Jesucristo hizo, cuando entiendes lo que Jesucristo hizo por ti, ese sacrificio que hizo para el perdón de tus pecados y poder tener una relación íntima contigo siempre y contigo todo el tiempo, entonces tú haces parte de esa naturaleza divina y te conviertes en una zarza. Ese fuego está en ti y no te consume. Ese fuego no te consume y empiezas a ser una zarza, empiezas a ser un nuevo Moisés para otras personas, para tus familiares, para tus amigos. Empiezas a ser una zarza donde iluminas al resto de las personas, a decirles que hay esperanza, que hay gozo, que el reino de Dios ya está listo y podemos vivirlo. ¿Saben cuántas veces Pablo dijo: el Señor está conmigo y en mí? 164 veces. Eso es lo que pasa cuando tú aceptas a Jesucristo, y eso es lo que pasa cuando tú te das cuenta y entiendes lo que Jesucristo hizo por ti. Y entiendes y escuchas su voz que te llama y te dice: quiero tener nuevamente una relación contigo, porque posiblemente tú lo has tenido, pero quizás se te olvida y no se nos olvida porque tenemos la peor memoria como cristianos. Yo creo que tenemos la peor memoria como cristianos, que todo el tiempo estamos olvidando lo que Él hizo por nosotros. Y yo le pido al Señor en este momento que ahora que también vamos a celebrar la Santa Cena, sea una Santa Cena diferente, en el sentido que pueda recordar lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, de tal manera que esa zarza ardiente, ese fuego, llegue a nosotros y vuelva a prenderlo fuertemente, para que podamos ser una zarza viviente para los demás. Es por eso que vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a recordar lo que Jesucristo hizo la última vez que fue a Jerusalén para celebrar el Passover, para celebrar la Pascua. Subió a Jerusalén, la mesa estaba preparada, todas las copas estaban listas, y antes de tomar la última copa, tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, que será entregado para todos vosotros. Y después de la cena, tomó la copa y, dando gracias al Señor, se la pasó a sus discípulos diciendo: este es el nuevo pacto, la sangre que da el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía cada vez que ustedes se reúnan. Y para acercarnos a la mesa, el Señor nos pide que hoy y siempre que nos acerquemos a la mesa, le pidamos perdón por nuestros pecados, para que vengamos con una conciencia tranquila y decirle al Señor: perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Sabemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz, y yo te pido nuevamente que perdones mis pecados por la última vez que quizás lo haya hecho. Voy a dejar unos momentos en silencio para que todos pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, te damos infinitas gracias por lo que hiciste en la cruz, que gracias a ese sacrificio
todos nosotros podemos volver a ti y pedirte perdón por las fallas que hayamos cometido. Porque con tu sacrificio de una sola vez, Padre, tenemos acceso a poder caminar contigo durante el resto de nuestro caminar cristiano. Gracias, Señor, que tus pecados han sido perdonados. Te pido, Señor, que bendigas estos elementos de pan y de jugo para que sean para nosotros como el cuerpo y como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, redimidos por su Espíritu. Te pido, Señor, que mediante el poder del Espíritu Santo nos hagas uno con Cristo, uno con los demás, uno en misión para el mundo hasta tu segunda venida, mediante el poder de tu Espíritu también. Te pido, Señor, que tengamos paz y que podamos reconocerte, Señor, siempre, y que tu Espíritu llegue a nuestro espíritu y el fuego, Señor, ese fuego que es el Espíritu tuyo, Señor, esté en nosotros hasta la eternidad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora yo los invito todos a que oremos el Padre Nuestro, todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el Señor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento quiero invitar a las personas que van a ayudarnos a repartir la comunión